la seguridad, saber pues digamos la sintaxis o la lógica de programación en realidad, porque pues lo único que varía es la sintaxis en los lenguajes de programación. Es súper importante cuando queremos digamos entender una tecnología. Normalmente digamos que en lo que yo trabajo es hacer la parte inversa de, de, de lo que ya existe. Cuando pues ejecutamos pruebas existen pues caja blanca, negra y gris, que son digamos como tres escenarios totalmente diferentes. Y pues normalmente siempre mi trabajo todo está más orientado a la parte negra, donde no solamente se conoce, solo se tiene visibilidad a algo, y pues se desconoce todo lo que es la tecnología que se usa y todo ese tema, ¿sí? Entonces me gusta mucho pues todo ese tema de lo que es llegar de lo que ya está hecho y intentar entenderlo y llegar a una conclusión o una semejanza de lo que fue construido a través del código. Eso es más o menos como, digamos así, mi enfoque en mi trabajo, ¿no? Si existen conceptos que ustedes desconozcan y quieren saberlos, pregunten, por favor. ¿Saben qué es un purple team? Ya iba a Yo preguntar no, eso, Javier. yo no. Bueno, Gabriel, ya que lo menciona, Ya le iba a preguntar eso. De acuerdo, listo. Pues digamos que en el área de la seguridad, pues en tiempos, digamos que remotos, muchas personas empezaron a buscar conceptos que resumieran todo lo que era la cosa de algo ofensivo, algo defensivo, ¿cierto? Entonces digamos que empezaron a hacer todo lo que llamaban Red Team, que es un equipo rojo, en donde digamos utilizan técnicas totalmente ofensivas para llegar a obtener un objetivo. Pues digamos que tenemos una empresa X, la idea de los CEOs de la empresa es decir, venga, me interesa poner a prueba la seguridad de mi empresa, tanto lógica como física. Cuando hablamos de física es que usted ingrese a mi empresa físicamente y mire a ver qué puede hacer. Y eso pues también se ve desde la parte lógica, cuando vemos las tecnologías que están desplegadas a internet y pues se pueden consumir desde ahí. Entonces ese equipo rojo es quien se encarga de toda la parte ofensiva, de decir, venga, el objetivo mío es sacar las cuentas de nómina de la empresa, por decirlo así. Entonces usted mire de qué forma lo va a lograr y a través de su equipo. Entonces pues ellos tienen todos esos skills para poder cumplir ese objetivo, ¿cierto? Entonces ese es el famoso equipo rojo. Luego ya nace algo que después de ese ejercicio que se ejecuta, viene una parte que es ya todo lo que es intentar mitigar todas esas vulnerabilidades o explotaciones o ese vector de acceso que se identificó y para comprometer la empresa, y ahí nace un equipo que se llama el equipo Blue Team o el equipo azul. Y ese equipo azul es el famoso equipo donde empiezan a mirar, venga, recibimos el reporte, miramos los fallos que tuvimos, resulta y pasa que las personas no están capacitadas en estas áreas, la ingeniería social que se aplicó fue muy básica y bueno, digamos que existieron ciertas debilidades y ellos entran, digamos que a mitigar eso. Pero entonces resulta y pasa que a veces cuando los del equipo azul intentaban decir, venga, pero es que hay ciertas cosas o conceptos que utilizaron que no conocemos muy bien, entonces necesitamos la ayuda de esos atacantes que digamos realizaron ese ejercicio y ellos técnicamente ya saben realmente cómo funcionó y nos pueden ayudar a agilizar ese proceso. Entonces, basado en todo ese concepto, se crea un nuevo equipo que le llaman ya ese equipo púrpura o Purple Team, que es la mezcla entre el equipo rojo y el equipo azul, que pues ya terminaría siendo tanto ofensivo como defensivo, ¿sí? Eso diría más o menos como el concepto en rasgos generales. Entonces, pues digamos que yo me desempeño en esa área. Inicialmente yo inicié como Red Team, luego pues pasé ya a ser Blue Team para, digamos que solucionar muchos problemas y finalmente pues ya todo ese conocimiento que fui recolectando con el pasar del tiempo, pues ya me llevó a ser ofensivo y defensivo al mismo tiempo, sí, pues obviamente eso ya requiere de que en tiempo real pues tú tengas las habilidades para poder mitigar cualquier problema que exista en el momento, sí, entonces pues eso es más o menos como mi rol. Entonces como, no sé si les quedó clarito, ¿sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí, claro. sí, Sí, señor. bastante Sí, Muy sí, claro. sí. De acuerdo, listo. quedó claro. Clarísimo. Entonces, como les comentaba, pues a mí me gusta mucho Yo tengo una llegar... pregunta, yo tengo ¿Sí? una pregunta, Samir. ¿De Permítame acuerdo? un momento. Samir ahorita hablaba de caja negra, caja gris, ¿cierto? Caja blanca. Ah, de acuerdo, sí. Eh, ¿Alguien nos puede recordar
a todos qué es caja blanca? Bueno, Todo descubierto. Lo La que se prueba ve, tiene el código completo. lo que se ve, sí. Sí, lo que se ve, muy bien. ¿Y caja negra? Funcionalidades, entiendo yo. lo que no se ve, lo que está, o sea, como la parte de que haría que eso funcione, es decir, lo que está por detrás. Tiene No, un más solo bien fragmento y te lo que toca está por descifrar. delante, lo que se muestra, lo que se ve al público. Requerimiento puntual, me imagino. No cómo lo hace, sino el resultado. Lo que es operativo. Ajá. Si lo vemos a nivel de aplicación de un sistema de información, la caja negra, ¿qué ejemplo me podrían dar de caja negra en una aplicación? Todo lo que tiene que ver con el back, Ujú, eso está oculto. Por eso mismo una analogía realmente. Entonces, caja negra es aquello que puedo tener acceso fácilmente a él, puedo palparlo, identificarlo claramente, y la caja negra es aquello que a pesar de que veo una funcionalidad, su esencia como tal, la esencia de esa funcionalidad no la puedo identificar, no la puedo ver. Entonces solo veo una funcionalidad, veo que hay un botón y hay unas cajitas de texto, o que hay un menú, eso es lo único que puedo ver, pero el ADN, el código, el compilado o el intérprete de ese código, pues no lo estoy viendo en ese momento. Eso es una especie de caja negra. Llevándolo a un entorno de infraestructura, en un entorno de infraestructura también utilizamos el término de caja blanca y caja negra. Cuando hablamos ya de la infraestructura, del sistema completo desplegado, recordemos que son un conjunto de componentes que cumplen al final un objetivo o varios objetivos, un fin. Entonces, cuando desplegamos un sistema en una infraestructura, también podemos utilizar el término de caja blanca y caja negra, ¿sí? Cuando, por ejemplo, Samir está haciendo una prueba de intrusión, él puede también utilizar el término de caja blanca o caja negra. Entonces, la caja negra, para hacerlo claro, en un escenario de ataque, es que yo sé que adentro hay una cantidad de sistemas, pero no sé cuáles son. Sé que hay unas infraestructuras, pero ni sé cuáles son. De hecho, desconozco las IPs, desconozco los nombres, desconozco los componentes. Sé que detrás de esa infraestructura hay una serie de elementos que voy a tener que descubrir poco a poco. Eso es totalmente caja negra cuando un adversario, un atacante, está haciendo el ejercicio. Y caja blanca en el entorno de infraestructura en ese caso, es que sé por dónde me voy a mover. Me dijeron el camino. Ah, mira, tranquilo, vas a llegar a esta IP, detrás de esta IP hay estas otras IPs que tienen estos roles, estas funcionalidades, ejecutan estos servicios, están expuestos. O sea, le describo completamente al que está haciendo la ejecución, le describo todo el conjunto de elementos y componentes que hacen parte del sistema de información o de la infraestructura. Eso también entonces se aplica para la infraestructura a nivel de caja blanca y caja negra. ¿Listo, chicos? ¿Entendido? una preguntita. Sí, señor. De acuerdo con lo que usted está diciendo y de lo que decía Samir ahorita, cuando hablaba de los colores rojo, azul y púrpura, entonces, a ver si entendí bien. Hay una empresa X que desea medir la robustez, digamos, de su seguridad. Esa empresa contrataría a las personas integrantes de ese equipo rojo para que intenten vulnerar la seguridad tanto en lo físico como en lo lógico de sus sistemas o en general de la infraestructura tecnológica de la compañía. ¿Es así? Es así. Por De hecho, hecho, la caja negra es con lo que se topa el equipo rojo en la primera, digamos, intrusión. así es, así es. De hecho, si nos vamos un poco más al origen de la palabra de equipo rojo o de Red Team, tenemos que remontarnos al escenario de las fuerzas especiales en Estados Unidos. Si ustedes han escuchado los boinas verdes y no sé, lo que vemos en las películas de los boinas verdes y las fuerzas especiales, ¿se acuerdan? Sí, No. claro, sí, Sí, señor. claro.
Uy, hay uno que dice que no, entonces no vemos película, pero allí como tal, en muchos escenarios ustedes se dan cuenta que siempre hay un equipo del ejército de Estados Unidos que tienen gente de élite, son expertos, ¿no? Entonces son buenos en camuflarse, son locos capaces de ir por el mar, buceando, hacer ataques en el aire, en la tierra, en el agua, ¿sí? Entonces son equipos muy bien entrenados, son especializados, son el élite de la élite, ¿sí? Que hay equipos que hasta ni se conocen los nombres. Resultó que hace muchos años un loquillo de ellos dijo, oye, ¿y qué tal si nosotros aplicamos las mismas técnicas que nosotros utilizamos para atacar en guerra o atacar o lograr un objetivo? Recuerden que estos grupos los envían, por ejemplo, maten a Osama Bin Laden, por ejemplo. Eso es un ejemplo claro y así se vivió. ¿A quién mandaron? A un equipo de las fuerzas especiales, ¿cierto? Escogido, seleccionado especialmente y entrenado especialmente para ese ataque. Entonces ellos dijeron, ¿y qué tal si hacemos lo mismo nosotros contra nosotros mismos? Como una especie de prueba. ¿Qué tal si un Estado me atacara a mí? Mis controles, mis seguridades estarían lo suficientemente fuertes para poder contener un ataque parecido con la misma fuerza que tuviesen los Estados Unidos. Y entonces estos locos hicieron el ejercicio y al final lograron llegar a una base importante y llegar a estar al lado del avión del presidente de la República y de Estados Unidos. Ellos, ojo, no fue controlado, fue un ataque real, ¿sí? Fue un ataque real, sino que no van a, ellos, el objetivo de ellos es demostrar que lo pudieron hacer, más no hacer el daño, o sea, matar al presidente o explotar una bomba. Pero lograron acercarse tanto al avión presidencial y tomaron todas las evidencias. De ahí nació el término de Red Team. Ahí fue cuando todo este cuento evolucionó y muchos de los términos que se utilizan en el lado de la defensa, en los temas militares, muchos de esos conceptos tratan de emularse en los entornos digitales. Así como existe en la guerra digital, basado en la guerra tradicional, que es la que todo el mundo conoce. Entonces, de ahí salió el concepto de Red Team y ese es el objetivo principal, agarrar una serie de expertos, especialistas, gente muy capacitada, para que uno sea uno, en conjunto como grupo, y den una estrategia para atacar completamente a una organización, para de esa forma comprobar esa organización si tuviese o tiene los controles suficientes para contener un ataque real, no simulado, un ataque real. Y eso pues da muchísimo valor para las oportunidades de mejora que se generan a partir de ese tipo de ejercicio. ¿Listo, Samir? Listo. Entonces, digamos que es bastante importante para no, digamos, retroalimentar más aquí, porque ya parece que el concepto está claro, que sí es importante tener en cuenta el concepto de caja blanca, gris y negra, en la parte de desarrollo también, porque cuando ya, digamos, trabajen, o bueno, de los que ya trabajan en empresas grandes, saben que cuando ya un requisito para salir a producción es que pase por pruebas de seguridad y existen los entornos que son QA, los entornos de staging y los entornos ya productivos, ¿no? Que es más o menos como, digamos, los entornos donde se hacen pruebas, donde, digamos, también se le da cierta cantidad de accesos a las personas que van a probar y que también, digamos, son ciertos escenarios preparados a través del desarrollo de sus tecnologías que le van a ofrecer, digamos, a la empresa que va a realizar las pruebas, porque normalmente a veces eso también agiliza un poco ya la madurez de la aplicación, ¿sí? Entonces, para que también lo tengan en cuenta. Entonces, más o menos, pues eso es como un resumen de en lo que trabajo. Pues digamos que casi parte de mi vida he trabajado en la parte bancaria, porque digamos que ahí empecé un poquito a desarrollar mis habilidades. Pues también a raíz de eso pues he ido a otros países también ofreciendo pruebas de seguridad, sobre todo una tecnología que se llama Swift, que es una tecnología core banking y que digamos que pues cogí un poco de expertise en ella y pues también aprendí bastante de los desarrolladores que también trabajaron en esa tecnología, ¿sí? Es para que lo tengan en cuenta.
dejo mis datos de contacto, pues digamos, públicos para las personas que de pronto deseen contactarme. Mi cuenta en GitHub es la Sasaga, por si de pronto tengo subo de vez en cuando algún código que escribo en Objective-C, Python, Bash, algunas cosas que por ahí hago. Las documento ahí por si alguien de pronto quiere ver, basarse en algo. En Twitter pues aparezco como Sasaga92, en LinkedIn pues ahí está mi enlace por si alguien también quiere seguirme ahí. Y también tengo un blog técnico pues donde escribo ciertas cosas de seguridad ofensiva, que es Exploit por si de pronto también desean verlo. ¿Sí? Voy a comentarles un poco, digamos que esta primera parte, hasta la mitad más o menos, pues vamos a hacer un poquito teórico. Sé que es un poquito aburrido porque no fui antes, pero realmente es importante pues tener una fortaleza. El árbol tiene su fortaleza en la raíz realmente, ¿no? Ya después, cuando es súper fuerte ahí, ya podemos nosotros, digamos que el árbol ya puede tener buenas ramas, buenas hojas, así es este tema. Pero también tenemos que tener claro más o menos, digamos que todo lo importante de la seguridad a través del desarrollo, porque de aquí muchas personas también les gustará este tema y estoy totalmente seguro de que a cualquier empresa que vayan a ir, uno de los requisitos es: usted desarrolla de forma segura. Y usted, bueno, sí, no sé. Entonces, digamos que una de las ventajas más amplias es que usted diga: sí, yo desarrollo de forma segura y conozco realmente cuáles son los parámetros que debo utilizar para poder gestionar la seguridad de una aplicación a través del desarrollo y todo ese tema. Y eso es algo súper importante al día de hoy, ¿sí? Porque digamos que es lo primero, que es que en cualquier oferta, desarrollo seguro, pero venga, desarrollo seguro, ¿qué es? Entonces, digamos que esta parte vamos a hablar un poquito teóricamente de todo ese tema. Luego vamos a entrar a hacer unos ejercicios y luego habrán unas actividades que ustedes, pues a través de lo que vimos, las van a desarrollar a través de su código y las vamos a ir revisando, ¿sí? También obviamente pues haremos unas demostraciones de cómo las vulnerabilidades que podamos ver aquí se llevan a la vida real y con un atacante por algo tan mínimo puede llegar a ser, digamos, comprometer una organización completamente, ¿sí? Entonces, para que no vayan a decir: venga, vinieron otra vez a leerme las diapositivas, no, pues para que lo tengan en cuenta. Entonces, un punto importante de lo que hablamos es qué seguridad en las aplicaciones, ¿no? Entonces, pues yo resumí más o menos, digamos que lo importante de cada uno de los conceptos, porque pues a veces a mí se me van muchas cosas, a veces las logro leer tal cual porque es lo que yo resumí durante todo, digamos, mi trabajo y todo lo que pues he ayudado también a fortalecer en todos los entornos de desarrollo. Entonces, pues obviamente la seguridad en las aplicaciones es el proceso de hacer que las aplicaciones sean más seguras, es como el concepto más obvio, ¿sí? Desde el desarrollo, encontrar, luego ya pasamos a una parte de corregir, que es el parche, y obviamente cada ciclo de esos pues es mejorar realmente la seguridad para que esta tenga una gran madurez. Entonces, obviamente en esta gráfica vamos a ver que va a haber un agente, va a haber un vector, vulnerabilidad, un control, un impacto técnico y un impacto al negocio. Digamos que esa es como la escala real de lo que sucede cuando, digamos, se pone a prueba la seguridad de una aplicación. Entonces, un agente de amenaza lo que hace es obviamente ver cuál de esos vectores de acceso le permite comprometer al final el negocio, porque aquí es lo que le importa. Una empresa desarrolla software para una solución, ¿cierto? Y finalmente pues esa solución va a ayudar a agilizar una cantidad de tiempo, procesos, etcétera, pero digamos que toda la confianza de ese negocio está puesto en esa solución. Entonces, normalmente al día de hoy, ¿qué es lo que se ve? Muchos ataques de ransomware, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque obviamente los datos son el petróleo del siglo XXI y obviamente todo se mueve bajo eso y pues obviamente es lo que más impacta, ¿cierto? Entonces, desde la perspectiva de un atacante, el agente de amenaza siempre verifica qué vector de acceso voy a utilizar, qué tecnología se está utilizando la empresa. Se llega a analizar: venga, usted está utilizando PHP, Node.js, Angular como framework. En realidad verifica qué cantidad de tecnologías tiene y desde eso verifica un vector, ¿cierto? Entonces yo dice: bueno, esta persona está utilizando, no sé, Django como tecnología backend y está utilizando, no sé, quizás
Apache como servidor web, por decirlo así, o no sé, Node.js, y está utilizando esta versión específica, y pues ya existen, digamos, en este mundo, relaciones de vulnerabilidades asociadas a una tecnología y a un versionamiento exacto, ¿cierto? Entonces eso ayuda también a que un atacante pueda decir, venga, identifiqué esta tecnología y es lo que está utilizando. Después de hacer ese escalamiento, va a llegar a una vulnerabilidad, que va a decir, venga, encontré una vulnerabilidad, pero hay que tener claro ese concepto de vulnerabilidad y explotabilidad, porque normalmente es una vulnerabilidad y eso, uy, Dios mío, una vulnerabilidad que estamos mal, no. Existen vulnerabilidades que no pueden ser explotables. Puede decir, venga, la vulnerabilidad existe dentro de mi plataforma, pero yo tengo algunos controles compensatorios que no me permiten que digamos, la explotabilidad sea efectiva. Entonces ahí viene algo que se llama asumir el riesgo y todo ese tema, ¿cierto? Pero bueno, la vulnerabilidad se puede dividir en explotable y no explotable, ¿cierto? Luego de eso llega una fase que es la falta de un control, que es lo que hablamos del control compensatorio, por decirlo así. Venga, la vulnerabilidad sí se pudo explotar y permitió, digamos, que el siguiente paso. No me detuve y normalmente ya después de eso pues puedo yo garantizar, venga, sí es explotable, ¿cierto? Luego pues ya viene un impacto técnico, que es donde, venga, resulta y pasa que la vulnerabilidad que explotaron me afectó este servidor de producción, y este servidor de producción es core de mi negocio, y normalmente para hacer no le tengo una copia de seguridad, o si le hago una copia de seguridad o un rollback, voy a perder tanto tiempo de trabajo y ya va a empezar a empezar a sudar frío, ¿cierto? Entonces ya en el impacto técnico ya va a empezar a decir, venga, eso por ciento la CPU de los servidores y ahora no sé qué hacer. Entonces en ese momento resulta y pasa que no hubo otra opción, sino que perdimos, tocó desconectar o tocó hacer algo súper rápido, y en ese momento ya llegó un impacto al negocio, porque resulta y pasa que en ese momento estaban haciendo transferencias en su equipo o estaban utilizando eso y era súper importante, y de ahí pues ya viene el impacto al negocio, pérdida económica, y pues obviamente ya lo que va a afectar económicamente a la empresa, ¿cierto? Digamos, desde el punto del ataque, es el vector que se utiliza para llegar al compromiso y al impacto del negocio, que es lo que normalmente en la gerencia las personas dicen, venga, pero ¿cuál es el impacto que me generó? Yo no conozco a Pepito, sí, él es desarrollador de aquí y él hizo la solución de tal cuento, bueno, pero ¿y él qué hace aquí? O no sé qué negocio, qué cuento tiene aquí. No, es que resulta y pasa que hasta que diga, él no le entenderá, pero cuando usted le diga, no, es que se perdieron 500 millones de pesos en una hora, ¿cómo así? No, resulta y pasa que pasó esto y esto y esto, y entonces ahí es donde ya todos esos conceptos empiezan a tener un poquito de claridad, ¿cierto? Desde todo ese vector que se generó a través de una falla de seguridad en el desarrollo, y llegó pues obviamente a impactar al negocio. Si es tan sencillo, ¿por qué hay aplicaciones inseguras, cierto? Porque lo hablamos porque todo el mundo dice, bueno, sí, yo utilizo mis métricas de seguridad, yo desarrollo de forma segura, yo aplico los parches, yo el control de mitigaciones de seguridad en servidores y todo eso lo maneja la área, entonces todo está cumpliendo ese tema. Pero ¿por qué existen realmente aplicaciones inseguras? Entonces ya entra un concepto de decir, venga, seguridad versus la funcionalidad de su desarrollo, o la calidad es diferente a la seguridad, ¿cierto? Porque digamos que cuando entró la seguridad en el desarrollo fue algo, digamos, que impactante para el tema de despliegues, porque había momentos donde decían, venga, pero es que yo duro una semana con mi equipo desarrollando la solución y ya la tengo lista, y usted dura hasta 2 semanas haciéndole pruebas de seguridad y demora más usted que nosotros desarrollando, ¿sí? Entonces ya empezaron a haber esos conflictos, digamos, que entre el desarrollo y la integración de la seguridad, y entonces ya empezaron a decir, venga, toca buscar toca idear una solución en la cual empecemos a intercalar el desarrollo y la seguridad en todo ese flujo de trabajo, ¿cierto? Si estamos trabajando con una metodología ágil, entonces ¿cómo poder integrarla? ¿Cuál fue el primer paso? Entonces pues obviamente desde que si trabajamos con metodologías de desarrollo ágil o lo que sea, establecer sus requerimientos, y en ese momento pues también los controles de seguridad para el ciclo de vida de desarrollo de software, los cuales pues obviamente se hacen medibles, porque con eso nosotros vamos a garantizar si es ágil o no es ágil, ¿cierto? Pero ya empezamos a tocar el tema de la seguridad en ese concepto. Entonces,
Independientemente de la metodología de desarrollo que se utilice en la etapa de caso de uso, siempre debe haber uno de abuso, ¿cierto? Es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ya empezamos a decir, venga, yo voy a meter la seguridad, para personas a trabajar a mi equipo, y pues obviamente el concepto de la solución que yo tengo, pues también tengo que encontrarle la forma de poder explotarla, ¿sí? Entonces usted como desarrollador, la idea de solución también tiene que tener una idea agresiva. El concepto está aquí muy claro. El cuchillo pues tiene su funcionalidad. ¿Cuál es? Pues cortar. Si usted lo toma de una buena solución, pues cortar sus alimentos, pero pues para la parte ofensiva, pues con eso usted puede afectar a una persona, ¿cierto? Entonces eso pasa digamos que cuando la seguridad entra en el juego del desarrollo seguro, porque venga, yo desarrollé un formulario en el frontend, y resulta y pasa que ese formulario está pidiendo, no sé, un número de cédula, es un entero, o un entero súper grande, y resulta y pasa de que entonces yo digo, venga, pero si el usuario final no ingresa un número entero y yo estoy haciendo ese proceso con un número, pues para hacer procesos matemáticos, pues entonces ya usted le empezó a meter como, venga, ese es mi caso de abuso. El uso es, obviamente, hacer el uso del formulario, pero mi caso de abuso es enviarle parámetros que no están permitidos. Entonces desde ahí empezamos a jugar todo lo que es seguridad en el ámbito del desarrollo, ¿cierto? Es importante partir siempre de un modelo de permisos mínimos para obviamente evitar todo el tema de que si digamos llega un compromiso, el tema de escalamiento de privilegios. Por ejemplo, en una base de datos, si hablamos de una base de datos no relacional, no sé, pónganlo, Oracle, relacional, perdón, como Oracle, o no sé, MySQL, MariaDB, y yo llego y me doy todos los privilegios dentro de como usuario. Entonces, y resulta y pasa que en esa base, en MySQL hay muchas bases de datos a las cuales pues hay diferentes proyectos, y yo ¿por qué debo tener acceso a todas esas bases de datos si mi proyecto es el proyecto A y ahí está el proyecto B, C y D? Pues obviamente ya yo estoy empezando a pecar desde ahí, porque si en algún momento me llegan a comprometer mis cuentas, pero resulta y pasa que este atacante va a acceder a otras bases de datos que pues obviamente no pertenecen al desarrollo, ¿cierto? Y ahí es donde viene el tema del escalamiento de privilegios, que es súper importante decirle, venga, si usted solamente va a hacer un select, pues usted solamente hace su select, no tiene por qué hacer un delete, no tiene por qué hacer un update, no está permitido eso, y es súper importante tener eso en cuenta. Obviamente la misma foto lo dice, este es su rol, ustedes son lo que usted tiene que cumplir, y cada quien tiene obviamente su privilegio específico dentro del área de desarrollo, ¿cierto? Si se utiliza un lenguaje que no sea compilado, hay que asegurarse del código. Eso es algo súper, extremadamente importante. Se ve al día de hoy personas que por lo menos no utilizan, no sé, limpiadores de código, no utilizan CodeQL o bueno, no sé, cualquier patrón de seguridad para revisar su código, y hizo algún comentario, lo mandó a producción y eso se fue a producción, ¿cierto? Por ejemplo, hagamos este caso sencillo, HTML, donde yo, documenté mi HTML, pero resulta que pasa que hice unos comentarios ahí iniciales, las dejé ahí, se me olvidaron y eso se fue a producción, y resulta que pasa que pues con eso ayudé ya que el atacante pues la tuviera súper fácil. Una cosa tan sencilla que venga, yo tengo que ser organizado con mi código, y pues pequé por eso, y esa cosa tan mínima me llevó a que me comprometieran la solución y obviamente pues el negocio, ¿cierto? Eso es un punto extremadamente importante, que es mínimo, pero se ve al día de hoy. ¿Nos señalas, por favor, Samir, dónde está el problema? Ah, claro, aquí claramente se ve el comentario. Y yo lo he visto, incluso lo alcancé a ver sobre algunas formas súper grandes, que pues, no quiere decir que ellos tampoco pequen, porque a veces se confían de los scrappers que utilizan para poder hacer su limpiamiento de código, su limpieza, y pues eso también afecta, ¿cierto? Un simple comentario en su código de la parte del frontend pues lleva a generar eso, ¿sí? Una preguntita. ¿De acuerdo? Mencionaste el término scrapper, ¿qué es eso? No sé qué. Bueno, listo. Resulta que en el tema de la seguridad, normalmente cuando uno intenta hacer un descubrimiento de tecnologías o digamos un análisis de todo de lo que nosotros vamos a comprometer, se utilizan ciertos software que se desarrollan, y lo que hacen es
conectarse, digamos que obviamente el vector que es más importante es todo lo que esté expuesto en internet, ¿cierto? Un ejemplo, un portal web. Estos software lo que hacen es conectarse a ese portal y empiezan a analizar a través de la paginación todo el fragmento frontend que tienen y empiezan a buscar comentarios, tags desprotegidos, y es como, por decirlo así, como una araña que empieza a tejer a través de esa información y va guardando y va recopilando todo eso, ¿sí? Es más o menos como el concepto final de lo que sería esa funcionalidad. Sí, recuerda que al final, cuando estamos hablando en la web, una aplicación web, pues tiene una serie de referencias, de vínculos, que cuando tú haces un clic, pues funcionalmente te llevan a un lado o al otro. Entonces esas son las relaciones que existen en una página, ¿cierto? En un objeto específico, en una URL con otra. Y la secuencia de relaciones, pues estas herramientas son capaces de meterse allí al intérprete y mirar que, mira, hay un refer, a esto voy a mirar si existe, y lo mira. Y no solamente eso, una vez identifica la dirección, intenta buscar qué más hay dentro de esa dirección raíz, a ver si hay otras páginas, otras URLs expuestas, y la jala. Entonces te hace un mapeo completo, un croquis del sitio como tal. O como decimos, va como una telarañita moviéndose por aquí, ¿cierto, Samir? Sí, es así, claro, por supuesto. Entonces, listo, continuemos. Luego ya viene algo que es extremadamente importante y es el tema de hacerle seguimiento a una tecnología. Y es el tema de cómo nosotros estamos manejando la documentación y el seguimiento de nuestro desarrollo. Normalmente siempre las empresas desarrollan software o tienen sus soluciones y a veces olvidan hacerle seguimiento a la tecnología y dicen, no, esto me cumple lo que yo necesito y voy a morir con esta solución. Pero en algún momento resulta y pasa que hubo un problema que afectó al negocio y que se necesita mitigar, o bueno, hay que meterle mano al código, o venga, ¿qué pasó? Entonces empiezan a mirar el seguimiento de la tecnología y resulta y pasa de que no hay un historial de eso. No se supo cuándo fue la última vez que se aplicó un parche, no se supo cuál fue la tecnología que utilizaron, mejor dicho, no hay un seguimiento de eso, y cuando ya hay un compromiso, pues ahí el problema es súper grave, porque se ponen a analizar y venga, esta aplicación ya no la podemos actualizar porque se nos cae este servicio, y resulta y pasa de que el desarrollador se murió o se fue para otro país, o en el peor de los casos él mismo llegó y nos ayudó aquí a afectar el negocio, y entonces él era el único que sabía cómo funcionaba esto, y entonces quedamos graves. Entonces extremadamente importante es que obviamente en su metodología de desarrollo se llevan todos esos patrones de construcción, pero adicional, una vez se hace el deploy de su aplicación, es importante también tener en cuenta todo ese seguimiento de las tecnologías que se están usando para poder desplegar su aplicación, porque a veces en términos de desarrollo ya viene alguien que va a manejar todo lo que es, digamos, release de lanzamientos de su aplicación, y pues bueno, yo soy el que administra esa infraestructura, entonces también es importante tener eso en cuenta. Si no, venga, si usted va, los requerimientos para que funcione es esto, venga, cómo estamos de parches, qué parte le aplicó, estar súper pendientes de eso, sí, porque a veces dejan desatendidas esas tecnologías y es lo que realmente afecta a una empresa. Pongo un claro ejemplo. Cuando la NASA fue comprometida hace un par de años, quizás el año pasado o antepasado, pues ellos utilizan su propio canal de internet, tienen todo súper seguro, pero resulta y pasa de que tenían una tecnología desatendida y era un simple enrutador, y ese simple enrutador era quien administraba, digamos, las comunicaciones de las VPNs de esa tecnología. Entonces simplemente llegaron por una tecnología que dijeron, no, yo compro este enrutador que hace como 7 años, la dejé ahí, la desatendí, y resulta y pasa que encontraron pues obviamente un vector de acceso, lo explotaron y pues por ahí intentaron buscar cuál era el problema y pues duraron mucho tiempo encontrándolo, y resulta y pasa que era un enrutador, ¿cierto? Algo que pues no tenían a la mano, algo que no sabían que había sucedido, quién lo administraba, y pues si sucede en las grandes empresas, pues lo más probable es que por acá también se vea, pero pues la idea de eso es que ustedes salgan con ese concepto súper importante, decir, venga, yo no me confío, y yo tengo que hacerle seguimiento de todo lo que yo estoy administrando o de lo que va a administrar mi solución, ¿cierto?
todos los accesos que se deben ser validados. Eso sí es extremadamente importante. La persona en desarrollo que se confía del usuario final está mal, está grave, porque el usuario final siempre va a mirar de qué forma poder reventar, por decirlo así, su aplicación, ¿cierto? Ya yo he dado un claro ejemplo, un formulario de acceso. El formulario de acceso está utilizando un usuario y una contraseña, ¿cierto? Entonces, que el usuario me dijeron que, bueno, es el número de la cédula, pero la contraseña es un PIN de 4 dígitos, por decirlo así. ¿Cuántas combinaciones hay con un PIN de 4 dígitos? ¿Hay quien lo dice ahí rapidito? 1000. No, 1000 no. 10.000 más. 10.000 sí. En teoría, sí, 9.999 o 10.000 son las combinaciones que hay para poder, digamos, encontrar, digamos, que una clave de acceso, ¿cierto? De los que están acá, ¿alguien desarrolla en la parte web? ¿Sí? ¿Ha desarrollado en la parte web? Sí, sí. De acuerdo, Sí, claro. entonces tengo, pues una pregunta, no es para decir, ay, no, venga, es que, no, pues son preguntas interactivas, porque la idea es de que todos aprendamos acá, ¿no? Entonces, sabemos que obviamente uno de los vectores más accesibles para los atacantes son los formularios. Entonces, dentro de los formularios que ustedes han desarrollado, ¿qué tecnologías han usado para darle protección a través del desarrollo y no a través de una tecnología, digamos, que de control compensatorio? Más o menos alguna que me mencionen, por lo menos, para proteger esos formularios que hayan usado. Bueno, yo desarrollo en web con Angular, framework de Angular, y él proporciona una tecnología, no sé si es una tecnología, se llama una guardas. Los guardianes, los famosos guardianes, que son como middleware, que protegen todo Sí. eso. Sí, con eso. De acuerdo, sí. Entonces, están, bueno, eso también depende de la tecnología, pero normalmente lo que se utiliza en eso son los famosos guardianes o middleware de autenticación que va sobre cada una de las rutas que se usan, ¿cierto? Captchas, como ejemplo captchas de Google, que se utilizan mucho en los formularios. ¿Para qué? Para evitar todos esos procesos de automatización que se ven en todos esos escenarios. Por ejemplo, digamos, ¿cuál es el ataque más clásico que se utiliza sobre Google? ¿Lo sabe? No. Se entrecortó, Se ingeniero. entrecortó, Samir. Sí, no se escuchó bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Vuélvelo a repetir, por favor. Sí, Ahora sí, pero no. sí, ok. Que ustedes saben cuál es el ataque más relacionado a los formularios que existe al día de hoy y que, pues, digamos que es un poco difícil mitigar. ¿No? Sí, no. Inyección es Saturar. No, los famosos ataques de fuerza bruta, ¿cierto? Son, digamos, que los que más se utilizan al día de hoy sobre los formularios. Los ataques de SQL Injection también son válidos, pero pues eso se han ido mitigando, ya que digamos que el tema de la tecnología que se está utilizando y de las famosas sentencias SQL preparadas que ya se usan, pues han ido mitigando ese tema, ¿cierto? Pero algo de lo que nadie se escapa es de la famosa automatización de un proceso y de ataques de fuerza bruta sobre los formularios. Un ejemplo, en el login de acceso, usuario tal, el PIN es de 4 números, pues generan ciertas listas con los pines y empiezan a probar uno a uno, y resulta y pasa de que pues desde ahí empieza un problema, ¿cierto? Entonces, la conclusión sobre este punto es, venga, yo no me confío del usuario final, y yo desde la puerta de mi casa, pues yo tengo que tener realmente, pues obviamente, los mecanismos necesarios de protección, así sean para los famosos ataques clásicos, ¿cierto? Para intercambiar información sensible, utilizar protocolos, obviamente para cifrar las comunicaciones, y en el caso de almacenamiento de información confidencial, debería estar cifrada utilizando algoritmos fuertes y claves robustas. En temas de criptografía, las personas aquí, ¿cómo están? ¿Qué tipo de criptografía usan para sus desarrollos? ¿Saben la diferencia entre un algoritmo criptográfico descifrado, encriptado, y uno de ofuscación? ¿Sí conocen el concepto o se los comento acá? Coméntelo, ingeniero. Sí, coméntelo. Listo. Resulta y pasa que desde que hubo una fuga de datos
de la NSA con Wikileaks hace mucho tiempo, pues se dieron cuenta de que empresas gubernamentales en Estados Unidos estaban obviamente analizando toda la información que viajaban a ciertos portales, ¿cierto? Obviamente, pues desde que empezó la web 1.0, 2.0, 3.0, todo eso ha ido evolucionando, ¿cierto? Pero obviamente ya empezaron a darse cuenta pues que la información es lo más importante que existe, porque eso es a lo que realmente en una empresa es lo que da aporte o lo que vale en realidad. Toda esa información pues resulta y pasa que viajaba en el famoso texto plano. Un ejemplo, si yo escribía un formulario de contacto, enviaba mi carta a mi querida, por decirlo así, en otro lugar, esa carta pues obviamente estaba enviándose de la misma forma en como yo la escribí, ¿cierto? Así, tal cual, legible. Entonces, este tema de la criptografía nació hace mucho tiempo. Existe pues obviamente la criptografía clásica, la criptografía moderna, que es la que tenemos actualmente, y existe la famosa criptografía postcuántica, que es la que vamos a ver en el futuro. Por ejemplo, cuando hablamos de la criptografía clásica, cuando fue la Primera Guerra Mundial, incluso hasta cuando Napoleón estaba en su auge, todas esas personas utilizaban cifras matemáticas para poder a no hacer legible la información, ¿cierto? Pero resulta y pasa que, digamos, ese concepto en la parte informática no se estaba aplicando actualmente. Entonces, resulta y pasa que después de que hubo todo ese escándalo de que, venga, me estaban espiando, todo lo que yo estaba enviando ya alguien lo sabía, mejor dicho, empezaron a surgir las ciberguerras y empezó Estados Unidos a tener problemas con Rusia y empezaron a haber ciertos cruces ahí, pues entonces la gente empezó a darse cuenta y los desarrollos a decir, venga, resulta y pasa de que esta gente, como así que en cualquier momento contratan a un hacker o contratan a una persona que tenga altos conocimientos en comunicaciones o en informática y llegan e interceptan la información, pues entonces todo el mundo empezó a preocuparse, ¿cierto? Entonces, bueno, a raíz de eso, pues ya en 1970 ya habían 1970 o 1990 y algo, ya habían unos matemáticos súper importantes que empezaron a generar ciertos algoritmos matemáticos y que empezó a surgir con el famoso AES, el famoso DES, el famoso RCA, que fueron, digamos, que son algoritmos criptográficos, y dentro de esos algoritmos criptográficos pues existía algoritmos criptográficos simétricos y algoritmos criptográficos asimétricos. Entonces, resulta y pasa que esos matemáticos empezaron a hacer implementaciones de decir, venga, le vamos a dar tanto dinero si usted nos desarrolla un algoritmo para todo el mundo que pueda encriptar información y la puede desencriptar, y obviamente pues cuando ya yo la tome vuelva a su estado original, pero que en ese momento en el viaje no pueda, si es interceptada, pues obviamente no pueda ser reversada o analizada, ¿cierto? Entonces pues ya como en la actualidad ya todas las personas tenían la experiencia de lo que había sucedido y ya habían analizado la criptografía clásica, pues que obviamente la criptografía moderna se basa en la criptografía clásica en algunos puntos, pues se dieron cuenta de ciertas debilidades que ya tenían. Por ejemplo, el cifrado del César, el cifrado usando matrices, incluso hasta en la universidad yo en algunos puntos lo vi, en algunas materias que utilizaban el álgebra booleana con las matrices de identidad para poder cifrar la información. Entonces, a raíz de todo eso, pues venga, empezaron como a decir, existen estas metodografías que encriptar la información se puede hacer desde este momento con estas llaves, y que obviamente pues usted para poderlas descifrar pues debe utilizar también la misma llave. En ese caso se hablaba de lo que era un algoritmo simétrico, ¿cierto? Ese algoritmo simétrico se usa si yo encripto la información con esta llave, el receptor debe tener esa misma llave para poderla desencriptar. Pero venga, entonces buscaron una nueva alternativa y llamaron a otros algoritmos como RCA, que es un algoritmo asimétrico. ¿Y el algoritmo asimétrico cuál es? Es un algoritmo que para encriptar la información se utiliza una llave pública, y para poder desencriptar esa información se utiliza una llave privada, ¿cierto? Entonces pues eso digamos que es lo que se ve al día de hoy.
que entonces, pero existía un problema entre esos dos puntos. ¿Por qué? Pues si hablamos del algoritmo criptográfico o simétrico, tanto el destino como la persona que enviaba el mensaje pues tenían que tener la misma llave, ¿cierto? Entonces se ideó un famoso protocolo de un matemático, se llama Diffie-Hellman, que es la forma de intercambiar el proceso de llaves de una forma segura. O sea, ¿cómo puedo yo enviarle mi llave a un destinatario, pero que si en ese momento se puede interceptar la comunicación, esa llave no pueda ser legible o desencriptada en ese momento, ¿sí? Entonces, pues ya desarrollaron ese algoritmo y ya entraron, digamos que a fondo a entender ese concepto. Hace más o menos unos 6 días escribí un artículo de cómo funciona el algoritmo RCA, tanto matemáticamente como a nivel de desarrollo, cómo se implementa, porque muchas personas llegan y dicen, venga, sí, yo he escuchado RCA, pero el concepto, pero no, realmente no saben cuál es la esencia de ese algoritmo y de hecho cuáles los fundamentos y las posibles debilidades que tiene esos algoritmos criptográficos. Por ejemplo, lo pregunto aquí, ¿alguien sabe realmente cuál es la complejidad que tiene el algoritmo RCA para ser atacado o por ser seguro al día de hoy? ¿Alguien lo sabe o no lo sabe? ¿Capacidad de procesamiento? No, bueno, sí, pues de hecho, digamos por decirlo así, en el algoritmo AES la segunda ley de la termodinámica dice que hay que reunir más o menos 57.000 millones de soles para poder atacar ese algoritmo, ¿cierto? La capacidad de cómputo en realidad es el factor, clave de eso, ¿cierto? Pero digamos que si hablamos a nivel de desarrollo, ¿saben qué es lo que hace que RCA sea seguro? Bueno, si no me equivoco, yo una vez estuve consultando, sino que no me acuerdo si era RCA o era otro, AES, pero es porque matemáticamente están hechos con los números primos y todavía no hay una fórmula matemática para poder determinar por ahí va el camino, la ubicación de hecho, de los números primos en toda la serie numérica. Creo que es por esa razón. Ya, de hecho, la solución va por ahí, es el tema de la factorización. RCA se basa, incluso casi la mayoría de algoritmos criptográficos es en los números primos, ¿cierto? Entonces hablamos nosotros de encripción de llaves de, no sé, 128 bits, 1024, 2048, 4096, 8192 bits, ¿cierto? Y resulta y pasa de que pues RCA está conformado por 2 números primos, y esos números primos son tan grandes que obviamente buscar una fórmula matemática que pueda factorizar esos números es casi que, mejor dicho, casi que imposible. ¿Por qué? Porque no existe una capacidad de cómputo tan alta que pueda llegar a factorizar o a calcular esos números primos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de utilizar una llave RCA de 4096 bits, ¿eso qué equivale? A un número primo de un tamaño de 4096 dígitos. Ahora, ese 4096 multiplicado con otro número primo del mismo tamaño, pues obviamente eso va a dar un número extremadamente grandísimo que a la final no existe al día de hoy, o bueno, que lo sepamos nosotros, ¿no? No sé si de pronto existen los alienígenas quizás y tengan esa capacidad de cómputo, pero humanamente, de hecho el estudio dice que hay una segunda ley de la termodinámica que dice que no es posible poder llegar a calcular eso, ¿sí? Entonces digamos que la complejidad está en la capacidad de cómputo, pero la robustez se basa en la factorización de los números primos, ¿cierto? Así es. Por eso hablaste ahorita de descifrado postcuántico, porque se supone que con la tecnología cuántica estos algoritmos sí habrían la capacidad para ser vencidos, sí, para ser exacto, porque ya digamos que esa computación postcuántica ya está muy encima. Google ya ha desarrollado, de hecho, incluso Amazon ya tiene tecnologías que utilizan ya tecnología cuántica, ¿cierto? Que pues allá empezaron a nacer las primeras computadoras de ese tipo y que pues obviamente no se ha alcanzado a estimar eso, pero obviamente la criptografía no se ha quedado atrás.
Por eso ya ya se están empezando a desarrollar algoritmos postcuánticos también, que digamos que se eliminar y usar para este tipo de problemas. Pero pues al día de hoy, obviamente pues no existe eso, pero pues obviamente ya digamos que todo el mundo está viendo lo que es el blockchain y que pues eso que ya se usa mucho y que probablemente mucha capacidad de cómputo al día de hoy y quizás estas personas que ya están desarrollando para ese futuro post-cuántico, pues obviamente no confían en que estos algoritmos puedan ser seguros, ¿sí? Ya al final eso terminará siendo obsoleto y así sucesivamente irá creciendo esto. Pero entonces, basado en eso, el concepto es, ya empezamos obviamente a tener en cuenta de cómo poder nosotros enviar la información de forma segura, ¿cierto? Entonces, hay una empresa muy grande que se llama Open System. Está haciendo eco ahí, no se escucha bien. El micrófono del ingeniero Wilmer. Sí. Ya. Entonces existe una empresa súper robusta que se llama Open Whisper, que fue la persona que, digamos, la empresa que desarrolló el algoritmo Signal. No sé si lo han escuchado, Signal, incluso lo utiliza la aplicación Signal, por si ahorita lo han usado, una aplicación de chat. Desarrolló un algoritmo para ese tipo de, digamos que de transferencias de información. WhatsApp es basado bajo ese algoritmo, del famoso algoritmo end-to-end o cifrado de punto a punto, ¿cierto? ¿Y qué es lo que utiliza? Pues ese tipo de criptografía utiliza SHA-256 y HMAC para poner una firma a sus datos y obviamente con eso garantizan de que si en algún momento llega a haber la modificación de un dato, pues obviamente no va a poder ser descifrado, ¿sí? Eso es algo que también empezó a nacer también el tema de las firmas digitales. Entonces, bueno, listo, ya teníamos claro la forma en cómo intercambiar información, que era el que usar el protocolo Diffie-Hellman, que es el que más se utiliza para intercambiar claves. Utilizo, no sé, AES o RCA para encriptar mi información, pero adicional, ellos dijeron, venga, y si en algún momento, no sé, yo llegué a tener una clave o por ingeniería social la obtuve, ¿cómo garantizo yo que ese mensaje que me llegó a mí si no haya sido modificado en algún punto? Entonces ya empezaron a nacer las famosas firmas digitales. Entonces esas firmas digitales empezaron a aplicarse con algoritmos como HMAC, SHA-256, sacar un cadena y la firma que garantizaba de que ese algoritmo no había sido modificado en el camino. Por ejemplo, eso se ve mucho en los JSON Web Tokens, en ese concepto de autenticación que se está utilizando ahorita, utilizan ese tipo de criptografía, ¿cierto? Entonces, pues lo podemos ver más adelante como para que lo tengan en cuenta. Pero eso es más o menos, digamos, que el tema de la criptografía aplicada sobre los canales de nosotros, los canales seguros. Entonces, cuando ustedes vayan a utilizar su aplicación y venga, no, es que la información tiene que ir así, 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 ya ustedes más o menos saben cuál es el concepto que tienen que utilizar para poder utilizar criptografía. Obviamente existe la criptografía para cifrar por bloques, por ejemplo RCA no se puede utilizar para cifrar grandes volúmenes de datos. ¿Por qué? Porque eso se utiliza cifrado por bloques de ciertos tamaños y a veces pues algunos datos son muy grandes y eso no va a servir. Entonces esa solución se utiliza, esa es un ejemplo para encriptar esa información, y para cifrar la contraseña o la clave del AES se utiliza RCA. Entonces pues se buscan ciertas digamos funcionalidades y aplicabilidades sobre los algoritmos que conocemos, ¿cierto? Avancemos, Samir. Perdón. Perdí. Acá está. Bueno, listo. Cualquier funcionalidad, campo, botón o menú nuevo debe agregarse de acuerdo a los requerimientos de diseño. De esta forma se evita tener porciones de código que resultan siendo innecesarios. Por ejemplo, vamos a empezar a analizar este primer código que está aquí, súper sencillo. No sé, ¿ahí lo ven mejor? Sí. A ver, ahí. A ver. Sí, ahí se ve bien. Listo. Esto está hecho en Python. Díganme aquí, ¿alguien ha programado en Python alguna vez? No. Entonces, bueno, la idea de esto es que lo analicemos, lo entendamos el concepto. No es que si yo me equivoqué o es que yo dije algo que no, aquí todos nos podemos equivocar. La idea de esto es que todos aprendamos. Entonces pueden decir, puede que sea esto, puede que sea aquello. Entonces
digamos que la idea, el levantamiento de requerimiento del ejercicio se pidió validar si son cédulas y obtener la fecha, llamar a una función con los datos para una transferencia. Eso fue lo que dijeron. No, usted mire, usted va a validar si lo que los datos me están enviando es una cédula, obtenga la fecha de eso y ya procese los datos para una transferencia. Listo. Entonces, aquí está más o menos la porción de código, ¿cierto? Perdón, que se hizo. Entonces, busquemos el primer error que hay ahí. A ver quién me dice algo. La botella de whisky. Ya estaba guardada en una lista. Bueno, pues que ahí es un problema. Pues la lista puede ser cualquiera, una lista de... Pero resulta y pasa de que si yo estoy esperando números, ahí en esa lista ya empezamos a recibir una cadena de texto, ¿cierto? Señálalo, Sammy, por favor. Entonces está aquí. Tenemos vamos, mejor dicho, a revisar el código. Tenemos una lista, ¿cierto? El requerimiento dice que tenemos que tener cédulas, ¿cierto? Entonces tenemos en la posición 0 la primera cédula, en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, pero resulta y pasa que en la 4 ya tenemos una cadena de texto, ¿cierto? Listo, entonces desde aquí, oiga, pero si usted, ¿qué hace? Estoy esperando enteros, usted porque es un string, usted no debe estar aquí. Desde ese primer momento, usted tiene que sacarlo, ¿cierto? Luego, vemos aquí el contador en 0, hacemos un ciclo for, recorremos la lista, luego le protejo el código en un tree y un except, le digo, bueno, si lo que viene en la cédula es un entero, procéseme los datos, ¿cierto? Print transfer y llámeme a la función transferencia y ya haga el proceso de transferencia. De lo contrario, solamente súmeme el contador, ya. Eso fue lo único que lo que tenía que hacer el desarrollador. Sencillo, fácil de hacer, utilizó algo y listo. Pero ¿qué fue lo que el desarrollador hizo en realidad? Se complicó más la vida, llegó y dijo, listo, contador igual a 0, creó una variable temporal, recorrió el ciclo igual y luego llegó y dijo, listo, si la cédula es diferente de vacío, llegó y dijo, bueno, si vienen datos, dejémoslo pasar para arrancar. Luego llegué y le dije, listo, voy a utilizar una librería que se llama os.system. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Hay un problema, ¿cierto? Nosotros también tenemos que ser muy precavidos a la hora de utilizar librerías de terceros. ¿Por qué? Porque una librería puede tener ciertos parámetros, vulnerabilidades que nosotros no conocemos y resulta y pasa que el desarrollo de mi código era tan seguro, pero resulta y pasa que yo no leí la documentación de mi librería, resulta y pasa que esa librería esperaba otros parámetros y yo le pasé, mejor dicho, a como caiga, y entonces desde ahí también hubo un problema. La librería os.system lo que hace es ejecutar comandos de código de sistema operativo. Entonces desde ahí ya empecé a estar mal. Yo llegué y le dije, listo, os.system. Si falló ahí, quiere decir que entonces sí, ya hágame la transferencia en el except, ¿cierto? Pero si no falló, pues obviamente ahí empecé a embarrarla. Me compliqué la vida, utilicé funciones que no tenía que utilizar y digamos que no hice de pronto cumplir la misma la solución, llegué a la misma solución, pero no fue tan óptima y fue un riesgo de seguridad, ¿cierto? Entonces ese es el primer ejercicio para pues, lo que el desarrollador, lo que el levantamiento de requerimientos se dijo, venga, es que el botón tiene que tener un rango de números de así y así. Yo sé que las protecciones a través del frontend son, muchos dicen, no, sí, en el frontend ni para qué nos preocupamos por eso, pero sí, la seguridad empieza desde la vista, y ya protecciones en el canal y luego ya en el backend se hace ese procesamiento, ¿cierto? Entonces todo eso se va teniendo en cuenta. Entonces listo, continuemos. Cualquier cambio que se haga debería quedar documentado, ya lo que comentaba mente, hombre, si yo desarrollé mi algoritmo la funcionalidad y recibe estos parámetros y hace esto, pues venga, documentelo de tal forma de que si alguien se fue y llegó y lo leyó, lo entienda y sepa realmente cómo procesar esa información, porque si usted es el único que lo sabe y usted no faltó en el trabajo o usted no se enfermó o lo que sea, pues va a haber una pérdida ahí y eso pues también va a generar problemas, ¿cierto? Por más cuidado en los puntos más vulnerables, no hay que olvidar que el nivel máximo de seguridad viene dado por el punto más débil, lo que comentábamos hace un momento, venga, desde el punto de los formularios o desde cualquier vector de acceso que le permita la parametrización de datos a través del cliente, todo eso desde ahí en adelante se tiene que empezar a proteger. ¿Por qué? Porque pues obviamente los problemas vienen a través de la parametrización y eso lo vamos a ver en todos estos ejercicios. ¿Alguien aquí ya ha escuchado de OWASP? Sí.
Entonces, bueno, ¿sí? ¿Están conmigo o no? Sí, 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 ingeniero. sí, ingeniero, Yo pero no he escuchado. Bueno, yo no he escuchado particularmente. Yo creo Sí, que el resulta y pasa- yo creo que el profesor lo mencionó, pero ahora no me recuerdo bien. Listo, resulta y pasa que entonces, eh, bueno, casi que en Latinoamérica nació mucho este ideal. Se empezaron a reunir muchas personas de casi que de todos los países, desarrolladores, personas que trabajaban en seguridad ofensiva, defensiva, y empezaron a armar un framework en donde empezaban a hablar de cuáles eran las mejores prácticas y cuál eran el top de vulnerabilidades que se podían explotar, ¿cierto? Entonces empezaron a decir, venga, ¿cuál es el top de vulnerabilidades web que se explotan al día de hoy y que le están dando más duro? Ah, listo, estas, y empezaron a catalogarlas y a darle, perdón, una criticidad de impacto, y empezaron a decir, venga, ¿cuál es el vector de acceso y cuál es el compromiso que pueden llegar a generar eso, ¿cierto? Entonces, es un proyecto de código abierto dedicado a determinar y combatir las causas que hacen que el software sea inseguro. Eso es, mejor dicho, al día de hoy ustedes cuando, ahorita que trabajan en desarrollo, lo que le van a preguntar, ¿usted desarrolla seguro? Sí. ¿Usted conoce OWASP? Sí, listo. Ya tiene un campo. ¿Por qué? Porque ahí le van a enseñar a usted cuáles son las mejores prácticas que usted va a utilizar para su desarrollo. Entonces, en eso le decíamos que existe un top 10, que digamos que donde se documentan los 10 riesgos de seguridad más importantes en las aplicaciones web e incluso también ya en aplicaciones de escritorio. Pues digamos que se tiene muy en cuenta todo eso y se catalogaron desde un top, desde digamos lo más explotable hasta lo que casi no se ve, pero pues obviamente están en el top 10 y es lo que más se ve al día de hoy, ¿cierto? Entonces estas son las que digamos, las que están catalogadas al día de hoy como las explotaciones más top que se ven al día de hoy. ¿Cuáles? Las inyecciones. Pueden ser de tipo de ejecución de comando, de código remoto o inyección de código. Las autenticaciones rotas, que hablamos de todo lo que es el tema de autenticación, desde, digamos, estoy utilizando un mecanismo de autenticación débil, no estoy utilizando, un ejemplo, un JWT mal implementado, luego ya viene algo que es cross-site scripting, que pues todo el mundo dice, venga, eso es una vulnerabilidad que se ve en el frontend, que realmente no me llega un impacto, pero esto te puede llevar a pérdidas grandes. La exposición sensible de datos, los famosos data leak que tú generas cuando haces un response de un request que hiciste, no sé, hiciste una consulta a tu base de datos y era para autenticarte, y resulta que pasa que en el response traes un JSON con toda la información de ese usuario, no se va a procesar y esa información no debería de traerse. La deserialización de datos insegura, que es el famoso XXC que se conoce, cuando yo utilizo XML, cuando utilizo Java, empezamos a ver todo eso, pues digamos que todo lo que es deserialización se utiliza desde los JSON en JavaScript, Java, y digamos que todo lo que es procesamiento de XML es donde más se ve. El famoso control de acceso roto, o el SSRF, el Server-Side Request Forwarding, que es lo que nosotros vemos cuando hacemos una petición desde un origen desconocido y que no lo tenemos, digamos, parametrizado, también está dentro del top. El supervisión cuando hacemos un inicio de sesión que no es adecuado, que también se alcanza a ver, no, venga, vamos a hacer un registro, y el registro llegó y me pidió un nombre, usuario, contraseña y tal, me registré, no me pidió una verificación de la cuenta, mejor dicho, desde ahí, eso también es el SSRF, que es lo que comentábamos allá arriba, que es muy basado en el Server-Side Request Forwarding. Las famosas vulnerabilidades conocidas, o el CVE, que es, digamos, que una firma que se le cree vulnerabilidad, que se explotó, que se documentó y que, digamos, lanzaron los parches y las personas, pues, después le aplico el parche, después es que ya lo comprometieron. Entonces son vulnerabilidades que se están explotando al día de hoy. Salió un día cero es una vulnerabilidad que solamente se explotó el día de hoy y no se conocía, y ya lanzaron el parche en 12 horas, por decirlo así, y no, yo lo aplico después. Se lo olvidó y siguieron consumiendo esas famosas vulnerabilidades conocidas. Y en el último está la falta de configuraciones de seguridad, que esos son los famosos controles compensatorios que no se aplicaron. La falta de un IPS, la falta de un WAF, la falta de, de un control que mitigara el compromiso de la explotación exitosa de una vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces digamos que ese es el catálogo de explotaciones que existen. Dentro de eso nosotros pues vamos a
como esto pues no es tan largo, pues vamos a ver, digamos que más o menos las típicas, una de inyección, cross-site scripting y una de vulnerabilidades conocidas, y pues obviamente vamos a profundizar y hacer algunos ejercicios. Los ejercicios son, digamos que muy sencillos a la vista, pero realmente es lo que se ve en un análisis de código estático cuando nosotros lo hacemos, y es el pecado que se comete en cualquier aplicación grande en el mundo. Un ejemplo, cuando le escuchen, no, esta empresa fue comprometida por un remote file inclusion en, no sé, en un código súper importante en el mundo, entonces ustedes pero bueno, la vulnerabilidad realmente se basa en esto. Entonces un código sencillo o un código súper complejo va a llegar a la explotación de una misma vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de qué es cross-site scripting. Entonces, para llegar a esto, lo ideal es que pues ustedes también iban el ejercicio que vamos a ver aquí, ustedes lo procesen en su máquina y ustedes pues también lo alcancen a ejecutar en su máquina, y pues obviamente puedan verlo en la vida real. Entonces voy a hacer una pausa acá. Yo les había dicho que, Wilmer les había dicho que si tenían una cuenta en Amazon y en Terraform, donde vamos a desplegar una máquina virtual para hacer estos ejercicios, y no tengamos nosotros que venga a descargar una máquina virtual físicamente, condicionarla con lo que necesitamos, y pues ver todo ese tipo de escenarios que pues obviamente lo que van a hacer es hacer demorar el curso, y entonces pues lo ideal de eso era que ya ustedes estuvieran preparados de eso. Entonces, ¿todos ya tienen la cuenta en Amazon? Sí, yo la tengo. Sí, ya está listo. Yo no, lo voy a hacer ahora. Sí, señor. Sí. Listo, los que no tengan pues su cuenta en Amazon, entonces pues pueden hacer, no sé si están utilizando GNU Linux en su máquina o tienen instalado PHP en su máquina, que lo puedan usar. Pues lo ideal de esto es que ustedes mismos puedan hacer uso de una máquina. Puedo usar una imagen de Docker y con eso también pueden hacer una imagen ok, de Docker si lo quieren. Lo único que se requiere es que la imagen de Docker pues tengan PHP y que escriban el código pues que no es más de 5 líneas para poder ejecutar el ejercicio. Entonces, listo, de una, bien. Pero Samir, mantengámonos en el esquema, listo. No, mantengamos con lo que ya pedimos y los listo, de acuerdo. Perfecto. Entonces, vamos perdón, que aquí. Acá. ¿Qué es cross-site scripting, cierto? Entonces, describiremos qué es cross-site scripting y cómo se puede utilizar para realizar tareas que no eran la intención original del desarrollador. Realmente, esta vulnerabilidad la vamos a ver a fondo y vamos a saber realmente qué es lo que afecta, digamos que nos puede llegar a lo que decía hace poco, afectar el negocio, y pues como algo tan sencillo puede llegar obviamente a comprometer, ¿cierto? Las metas, ¿cuáles son? Que ustedes tengan un conocimiento básico de qué es XSS, cómo funciona, y aprender qué es un XSS reflejado, demostrar los conocimientos sobre pues la explotación reflejada de esto y lo que es basado en el DOM, ¿cierto? Eso digamos que son las metas de este tema. Entonces, bueno, lo resumo, pues lo leo porque pues eso fue digamos que resumir un concepto tan grande que es esto y llevarlo a algo tan pequeño pues siempre a veces cuesta, ¿cierto? Entonces pues lo resumo de aquí. Eso también es conocido como XSS, le dicen cross-site scripting o XSS. Esos dos conceptos usted le va a decir, bueno, es lo mismo, y es una vulnerabilidad o falla que combina la asignación de etiquetas HTML y script como entrada y que son procesadas en un navegador sin codificación o desinfección. Van a notar algo particular de aquí en adelante, y es que la mayoría de vulnerabilidades vienen es por la falta de desinfección o sanitización de los datos. Todas las vulnerabilidades en realidad, local file inclusion, remote file inclusion, path traversal, SQL injection, todas sufren de eso. Incluso una explotación de integer overflow, use after free, que sobrescriben un buffer más pequeño que el otro. ¿Pero de dónde viene? Por la falta de procesar un dato de entrada. Todo va a llegar, vamos a llegar a esa conclusión en realidad.
Su impacto, las aplicaciones en Internet enriquecidas son un lugar cada vez más común. Obviamente las llamadas a funciones privilegiadas y vinculadas a través de JavaScript pueden verse comprometidas. Normalmente siempre en el frontend, ¿qué es lo que vemos? HTML, CSS y JavaScript, ¿cierto? No vemos otra cosa en realidad. Son, digamos, que los tres estándar que ya existen dentro de las aplicaciones. O sea, si no hay un cambio desde la web 3.0, quizás 2.0, que eso es lo que más se utiliza el día de hoy, y que obviamente JavaScript tiene un papel importante dentro de todo lo que es este juego, ¿cierto? Entonces, ¿qué datos protegidos y confidenciales se pueden exponer a través de esto? Las cookies de autenticación pueden ser robadas y utilizadas para el propósito de otra persona. Por ejemplo, en Twitter, ¿qué sucedió hace mucho tiempo? Venga, un fallo de estos, le enviaban un enlace a otra persona lo cliqueaba y desde ahí empezaba el juego de explotar este tipo de vulnerabilidades que eran basadas en el DOM, ¿cierto? ¿Cuáles son las ubicaciones más comunes? Campos de búsqueda que hacen eco de una cadena de búsquedas para el usuario, campos de entrada que hacen eco de los datos del usuario, mensajes de error que devuelven texto proporcionado por el usuario, campos ocultos que contienen datos proporcionados por uno mismo. Cualquier página que muestre datos proporcionados por el usuario puede ser víctima de esto, y los encabezados HTTP. Esto es algo que mucha gente dice, venga, uy no, yo protegí todo esto, pero oiga, un encabezado HTTP, ¿usted lo procesó de forma correcta o usted se basó en que en el servidor web realmente lo manejara, ¿cierto? Entonces, ya. Compromisos reales de esto: primero, robar cookies de sesión, crear solicitudes falsas, crear campos falsos en una página para recopilar credenciales, redirigir su página a un sitio no compatible, crear solicitudes que se hacen pasar por un usuario válido, robo de información confidencial, ejecución de código malicioso en un sistema de usuario final, que es la famosa secuencia de comandos activa, y la inserción de contenido hostil e inapropiado, cuando nosotros cambiamos todo lo que es el HTML o el frontend de una aplicación, ¿cierto? Estos tipos de XSS están obviamente catalogados digamos que en estos tres. Uno que es reflejado, que es obviamente lo que dice, lo que se ve. Uno que es basado en el DOM, también reflejado técnicamente, pero pues obviamente también tiene un papel importante en la modificación del frontend. Y hay algo que es almacenado o persistente. Y eso es lo que entra ya a decir, venga, que esa secuencia de comandos que yo envié está siendo guardada y que está siendo persistente en la aplicación. Un ejemplo, yo en el formulario estaba esperando una zona de contacto, ¿cierto? Y yo escribí, bueno, carrera, yo no sé qué, y dentro de eso envié mi secuencia de comandos y yo guardé esa información en la base de datos y ya eso quedó allá persistente y almacenado, y desde ahí digamos que son vectores que tienen, digamos, un valor adicional para el atacante, porque eso ya está guardado allá y en cualquier momento puede ser invocado, ¿cierto? En el reflejado, el contenido malicioso de una solicitud de usuario se muestra al usuario en un navegador web, lo que es visible en el frontend. El contenido malicioso se escribe en la página después de la respuesta del servidor. ¿Se requiere ingeniería social? Sí, tengo que decirle, venga, ¿alguien sabe qué es ingeniería social? O el concepto más o menos lo han tenido claro. Es, digamos, lo que nosotros usamos para que una persona sea víctima a través de nuestra labia. Yo lo concluyo, es así. Es lo que yo le digo, venga, Pepito, acépteme esto, o acabé de enviarte una promoción donde este celular que te vale 5 millones te sale por 2 millones de pesos aquí. Lo único que tienes es que escribir esta información y listo. Y llegó Pepito Pérez, escribió, mejor dicho, y le envió hasta el PIN de la tarjeta de crédito y por ahí se fue. O sea, todos los mecanismos sociales que utiliza un atacante para que esa persona sea víctima, ¿cierto? Entonces, en este ataque se requiere muchas veces de la ingeniería social en algunos puntos, y se ejecuta con privilegios de navegador heredados del usuario en el navegador. Por eso es que es súper importante nosotros tener en cuenta qué tipo de privilegios le damos nosotros acceso a los datos que vamos a procesar. En este caso, los privilegios que utiliza son a través de navegador, y pues eso ya lo procesa directamente es el navegador que está utilizando en el momento el usuario.
En el DOM, los scripts del lado del cliente utilizan contenido malicioso de una solicitud de usuario para escribir HTML en su propia página. Esos son de los que dicen, venga, acabé de hackear yo no sé qué, y bueno, pues resulta y pasa que usted le dio clic y lo único que hizo fue que cambió el banner, pero la persona accede directamente a la URL sin ningún otro parámetro y sigue siendo lo mismo, ¿cierto? Es lo que en ese momento, a través de la parametrización, logra cambiar el frontend y pues obviamente eso también genera un impacto, ¿cierto? Es similar al XSS reflejado, pero pues obviamente eso ya se ve basado en el DOM. Y se ejecuta con privilegios de navegador heredados del usuario en el navegador igual que el otro. Así por el estilo. Y el persistente o almacenado es lo que le comentaba hace un momento. El contenido malicioso se almacena en el servidor, base de datos, sistema de archivos u otros objetos que esté utilizando. No sé, en ese momento, un ejemplo, yo estoy recibiendo mis peticiones, las estoy guardando en un archivo TXT o en una base de datos o lo que sea persistente para almacenamiento es lo que se está utilizando y de lo que se apoya esta explotación. Y esta sí no requiere de ingeniería social. ¿Por qué? Porque una vez ya enviado y procesado y guardado allá, pues obviamente aquí le tengo que decir, venga, ejecute esto para volverlo a invocarnos. ¿Por qué? Porque ya yo sé a qué parámetros debo acceder para traerme la información de la base de datos. Por ejemplo, un caso sencillo, me registré y en ese registro yo ya ejecuté mi secuencia de comandos, ¿cierto? En mi nombre. Username, Samir Sánchez. Password tal, dirección tal, pero en username puse la secuencia de comandos de ejecución. Yo llegué y llamé a... repítelo, en el username se entrecortó. Ahí me escuchan bien, sí. Sí, señor. Listo, de acuerdo. Entonces, ¿cómo se ve esto así reflejado? Tenemos un sistema de autenticación y luego de eso pues tenemos un login. Entonces yo primero ¿qué hago? Registro al usuario. Entonces en el campo de usuario llegué y escribí username. Entonces yo escribí la secuencia de comandos que voy a ejecutar, password, la contraseña y en el formulario de dirección pues coloqué la dirección. Yo me autentico y ya cuando accedo a la plataforma me hago el login. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen la mayoría de desarrolladores? Hola, Pepito, hola, bienvenido. Entonces, cuando él va a procesar hola tal, pues se está llamando de la base de datos de mi secuencia de comandos y en ese momento, pues ya yo, obviamente ya ese ataque me lo traje de la parte persistente y me lo traje al navegador, ¿sí? Ese es como el caso más reflejado que se ve. Entonces, vamos a ver el primer ejercicio. Entonces, yo lo voy a hacer desde acá, ustedes lo pueden hacer también con su máquina Docker, con su proyecto de Terraform, desplegan su instancia, mejor dicho, como la quieran hacer. Aquí lo que vamos a utilizar es PHP y realmente pues obviamente no creo que nadie se vaya a perder en eso. Bueno, si lo tienen instalado ahí como lo quieran usar, lo pueden hacer. Yo les dije que utilizaran eso por si de pronto querían hacerlo sin tener que afectar sus máquinas. También lo van a tener que utilizar en DevSecOps, me imagino, porque eso lo tendrán que ver, pero ya son libres de hacer esto como ustedes lo deseen. Yo lo voy a hacer acá porque yo creo que tengo PHP instalado en mi máquina y obviamente pues yo lo voy a hacer aquí. Entonces voy a irme a mi escritorio, voy a crearme una carpeta y lo voy a llamar, no sé, class 1. Me voy a ir a class 1 y voy a crearme el primer archivo, ¿cierto? Le voy a decir, voy a utilizar un editor de código sencillo, voy a utilizar Visual Studio Code o Nano, cualquiera, o el de terminal puede ser, pero yo aquí voy a abrirlo acá sencillo, escritorio, y voy a ir a class 1, ¿cierto? Entonces voy a escribir este primer código y lo vamos a mirar entre todos. Es súper sencillo en realidad, pero vamos a ver nosotros realmente cómo es que las aplicaciones sufren de este mismo fallo. Esto tan sencillo es lo que se ve en las aplicaciones más robustas del mundo. No hay una cosa totalmente diferente a eso. Entonces listo, voy a colocar aquí example 1.php, ¿cierto? Eso es lo que voy a hacer aquí. Voy a abrir las etiquetas simplemente con esto y ¿qué es lo que voy a decir aquí? Pues voy a crear una variable llamada name, le voy a recibir por parámetro get, ¿cierto? Un dato, y le voy a decir aquí que va a ser igual a name. Luego le voy a decir, luego voy a imprimir el mensaje, simplemente eso. Le voy a decir welcome, y voy a concatenar el nombre,
¿cierto? Y voy a colocar un salto de línea aquí sencillo. Finalmente voy a decirle aquí también, voy a crear una URL para él, le voy a decir a igual a href, ¿cierto? Igual, y quiero decir http:// y le voy a decir, no sé, myattack.com, ¿cierto? Ahí me coloco lo que sea, cualquier cosa que sea ficticia ahí. Cierro aquí, cierro acá, y le voy a decir aquí, clic, lo que sea, por ejemplo, si yo tengo ahí ¿cómo se ve? Un ejemplo de aquí, este es un enlace para descargar un binario de la empresa y sufro de XSS, entonces yo desde aquí podría llegar a afectar a que ellos ingresen a la página oficial a través de mi link, pero van a descargar algo que no pertenece a la empresa, y lo vamos a ver acá en script to download, por decirlo así, ¿cierto? To download /a, ¿cierto? Aquí ya yo guardo esto, y este es un código sencillo que lo vamos a empezar a revisar. Entonces yo acá ya yo tengo mi archivo, ¿cierto? Simplemente yo PHP, pues obviamente le permite a usted correr su código con el comando aquí "-s", y le digo pues obviamente 127.0.0.1 y 8080, ¿cierto? Y ya aquí ya yo puedo acceder a esta URL y ya voy a acceder al código que acabé de escribir, ¿cierto? Le voy a ir acá, ahí está corriendo esto, y le voy a decir, mi ejercicio se llama ¿cómo? Example .php, si no me equivoco. Example raya piso 1.php, listo, ahí está. Y a ver si fue que escribí algo mal. Name es igual a, no, parece que, a ver, voy a decirle aquí, name es igual a Samir, ya, ¿cierto? Welcome Samir, clic en descargar y va a ir a myattack.com, algo tan sencillo, es decir, ya todos sabemos que existen ciertas peticiones HTTP de tipo POST, de tipo GET. Voy a llevarme la presentación a la otra pantalla para que sigamos haciendo el ejercicio acá. Entonces ya todos conocemos eso. Entonces así como funcionan las aplicaciones web que utilizan ciertas peticiones HTTP, está la POST, la GET, la PUT, delete, la HIT incluso, pues obviamente para de contar. Entonces yo puedo hacer cualquier tipo de procesamiento aquí. Yo puedo decir, venga, la variable que estoy esperando es el nombre. Le puedo decir, venga, con ese nombre yo voy a ir a la base de datos, algo, mejor dicho, todo lo que a usted se le pueda ocurrir en la cabeza con esa vaina. Pero ¿qué sucedió acá? Que yo simplemente, así como recibí los datos, así empecé a procesarlos, ¿cierto? Entonces pues ahí ya lo que les decía, el concepto base de todo esto que vamos a llegar a nosotros a decir, todo viene desde la falta de sanitización de los datos. Entonces ¿cómo sucede este tipo de ataque? Entonces vamos a empezar a explotar esto, ¿cierto? Entonces hablábamos de que eso es una secuencia de comandos del lado del cliente que se utiliza como en este caso pues JavaScript. Entonces bueno, yo estoy diciéndole, listo, bienvenido Samir, yo le puedo pasar lo que sea, que obviamente él me lo va a interpretar. Entonces ya cuando empiezo a pasarle una secuencia de comandos, por ejemplo, voy a pasar una etiqueta JavaScript, le voy a decir, venga, script, voy a decir, la cierro, ¿cierto? Para decir que estoy ejecutando JavaScript acá, y le voy a decir, venga, alert, entonces reunit, voy a decir, yo llego y envío esta secuencia. De ahí de forma automática empezamos a ver el concepto más básico de la explotación de esta vulnerabilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente yo le estaba diciendo, yo sé que estoy esperando recibir un dato, pero yo empecé a pasarle esta secuencia de comandos y automáticamente pues ya el navegador, digamos que el backend me lo interpretó, y yo como respuesta le dije del backend, venga, imprímame esto en el frontend, ¿cierto? Acá, pero así como lo recibí, así se lo voy a pasar. No hubo ningún tipo de sanitización de los datos. Ese concepto tan sencillo es lo que vemos en las grandes empresas.
sufrió de un ataque de XSS y esto lo llevó a comprometer tal cosa, entonces desde ahí, pero es que eso es algo tan breve, sí. Obviamente, ya el desarrollador puede crear las funciones más grandes del mundo acá y existen ciertos procesos que, digamos, que se enviaron secuencias de comandos de tipo binario, mejor dicho, una cantidad de formas y al final el navegador se lo interpretó y pues también llegó a la misma conclusión, pero pues obviamente el camino es más difícil, pero a veces es la misma conclusión, ¿cierto? Entonces hasta ahí, ¿quién hizo el ejercicio hasta ahí? Y si lo pudieron correr, si no lo pudieron correr, pues obviamente las diapositivas, todo esto va a quedar ahí para que ustedes lo puedan hacer, lo puedan probar y pues sigamos avanzando porque de pronto el tiempo es importante para todos acá. ¿Listo? Sí, ¿Listo? que Desde para acá, desde acá. después Okay. nosotros probamos con el video. Listo, entonces desde acá ya tenemos Peunet, pero ¿qué? Fue reflejado, ya desapareció y aún así siguió quedando lo que había, ¿cierto? O sea, él llegó y tomó esto, lo pegó acá, pero el resto me lo interpretó y eso fue, por decirlo así, como efímero, se fue. ¿Por qué? Porque era, como lo decíamos acá, totalmente reflejado, ¿cierto? Entonces sigamos avanzando un poquito más. Entonces, agarremos y digamos acá, ¿cómo podemos? Yo le doy aquí clic derecho y él me va a llevar a qué vínculo. Me va a decir mayattack.com default, bueno, listo. Pero qué, y si yo llego y le digo, hey Pepito, imagínate que esta es la página, no sé, de un banco, por decirlo así, mira, me ingresa este link, que allá el banco está dando una promoción, yo no sé cuánto, y sí, y usted dice, bueno, pero es que la URL parece que sí es del banco, y usted la carga y realmente el dominio sí es del banco, está registrado, pero pues tiene una serie de cosas aquí que usted ni sabrá, ¿cierto? Entonces pues vamos a mirar a ver, y yo le di listo, envíe el link, y ahí le va a aparecer un enlace de descarga, que es la aplicación del banco, un ejemplo por decirlo así, pero y la descarga y tal, que esa es la nueva aplicación que yo no sé qué, pero digamos que en ese momento cuando yo envié esa secuencia de comandos, yo logré, digamos que modificar esto, que de tal forma que cuando usted le dé clic aquí no descargue la aplicación del banco, sino que descargue una aplicación que está en otro dominio y que no pertenece ahí, y es donde viene la famosa, pues ya las infecciones por malware y todas esas cosas, ¿cierto? Entonces pues vamos a hacer un ejemplo de este tipo. Entonces pues voy a agarrar acá y le voy a decir, bueno ya, voy a decir aquí un ejemplo, voy a decir script, obviamente las etiquetas siempre las voy a mantener, ¿cierto? Aquí me quedo ahí. Le voy a decir un ejemplo aquí, window.onload, ¿cierto? Es igual a función, crear una función anónima como le llaman, y dentro de eso le voy a decir var link es igual a document.getElement, ¿cierto? Y tag name, voy a decir que me lea la etiqueta A, que yo sé que ya lo miré con inspeccionar elemento y sé que ya ahí viene una etiqueta A y así sucesivamente, ¿cierto? Voy a decir listo, link en la posición 0 y punto href igual a no sé, digámosle www.facebook.com, quizás cualquier cosa, ahí pueden colocar lo que ustedes quieran. Coloco esto aquí, cierro ahí y listo. En teoría ahí debería de funcionar. Voy a copiarlo de todas maneras por si de pronto. Entonces llego y lo cargo ahí y él automáticamente, pues listo. Voy a mirar aquí en el código fuente de la página. ¿Qué pasó? Obviamente, pues ahí ya quedó inyectado, welcome, y todo quedó ahí inyectado. ¿Sí se dieron cuenta? Ustedes allá en el frontend nosotros lo vimos casi que no desapareció nada, pero en realidad todo esto ya quedó inyectado dentro del backend, y tan pronto yo le doy clic en download, a ver, no funcionó acá, ya, creo que cometí un error aquí en el creo que tienes una comilla después del punto y coma de Facebook.
Sí, señor, exacto. Creo que está por acá, creo que fue el error. No, no me lo cargó. O sea, aquí ya me lo inyectó, pero no me lo... A ver, espérate un segundo. A ver, lo revisamos con calma a ver qué sucedió. Script window.load function. Voy a copiarlo otra vez así porque no lo tenía clarificado acá. Así. Script.window.load. Yo creo que esta vaina nos va a afectar así. Función bar link es igual a link. Voy a llevar todo esto sin espacios. Document.getElements tag name. Elements, ya que empecé a fallar. Elements. No es by ID. Bit tag name. No, en este caso lo estoy utilizando con este ejercicio. Porque así con esta. Luego ya le digo link, posición 0.href es igual a esto. Y ya después de esto aquí ya. Es que yo creo que era porque en el tag allá no lo había tomado. Le había puesto. Era element. Le había puesto element y era elements. Voy a llevar aquí por si de pronto llega a fallar o algo. Lo vuelvo a cargar acá. Y aquí ya me empezó a mandar a otra. Se supone que aquí ya le podía colocar un href y decirle al mancito, venga, pues ábramelo en otra pestaña y como pues una etiqueta normal, ¿no? Que ya saben que podemos abrir otra pestaña aquí. Pero aquí la idea de demostrar eso es que a través de eso ya yo inyecte mi secuencia de parámetros y que obviamente pues aquí me lo ha concatenado y me lo transformó, ¿cierto? Entonces yo simplemente le dije, venga, le envío este link a esta persona y le digo, venga, agregue esto, acepte, este es el link para que usted se autentique, haga todo esto, pero en ese momento pues obviamente ya hizo la modificación de mi frontend y ya eso empezó a hacer que modificación del DOM, ¿cierto? Entonces pues ya vimos algo que era como reflejado, que es lo que normalmente se ve. Incluso en otros ataques muchas personas llegan y dicen aquí, bueno, pero ¿cómo sacan las cookies? Pues a veces, aquí no tengo cookies, ¿no? Yo podría decirle aquí, por ejemplo, decirle un alert, por decirlo así, ¿cierto? Un alert, y decirle aquí document.cookie, ¿cierto? A ver, aquí. Está mal escrito document. Document, sí. Siempre me pasa. Aquí no tengo cookie, ¿cierto? Pero voy a crearme una cookie aquí X, rapidito. Entonces voy a eliminar todas estas y voy a crearme una. A ver si me lo acepta aquí para crear una. Voy a decir Peunex my password, ¿cierto? Por decirlo así. Voy a guardarme esto. Voy a refrescar. Y entonces ya que me los imprimió my Peunet, my password, ¿cierto? Pero si ya yo combino esto con la que vimos anteriormente y esta me redirecciona a un dominio que ya no pertenece y estas cookies viajan hacia ese dominio, pues obviamente ya ahí fácilmente se las robé, ¿cierto? Pero ¿qué sucedió? Que en ese momento yo tuve que utilizar ingeniería social. ¿Por qué? Porque esa persona va a decir, pero venga, yo tengo que cliquear, acceder al link que usted me pasó y así sucesivamente, ¿cierto? Pero entonces es más o menos como los casos que vamos a ir viendo de acuerdo a lo que vimos ahí teóricamente. Ahí es muy importante tener claro que cuando Samir menciona la ingeniería social, nos estamos refiriendo a que si yo ya sé que una aplicación que yo como atacante sé que una aplicación que tú desarrollaste es susceptible a esto, yo envío toda la cadena en el link en un correo electrónico. Entonces se lo disfrazo el correo electrónico, le digo promoción para ganarte X cosa, cliquea aquí. Claro, como tú vas a hacer caso, vas a dar clic allí y cuando el navegador lo interprete, está yendo a la URL real, la que tú desarrollaste, en el aplicativo que tú desarrollaste. Cuando le dé clic allí, se va a ejecutar toda la secuencia y va a hacer que el usuario viva una experiencia un poco diferente a lo esperado. Y esto es bastante manipulable. A eso se refiere Samir cuando menciona el tema de la ingeniería social. ¿Entendido? Sí, señor. Bueno, de acuerdo a esto, nosotros podemos crear una cantidad de funciones o métodos para
limpiar los datos. Yo aquí voy a escribir una súper sencilla haciendo uso de un método X. Lo ideal de esto es que obviamente, la conclusión ¿cuál es? Yo no me debo confiar de lo que recibo, de todo lo que el cliente me está enviando. Un ejemplo, si es que yo estoy recibiendo por aquí un número, pues yo tengo que verificar que sea un número, utilizo una expresión regular para hacerlo, o utilizo la forma adecuada para poder parametrizar esa información. ¿Cómo resolvería esto yo de forma fácil? Pues yo de forma fácil lo haría haciendo uso ya de las primitivas que tiene PHP, por ejemplo, o cualquier lenguaje de programación ya tiene muchas primitivas para poder, digamos que sanitizar esa información. Yo lo único que puedo utilizar es un elemento que tiene PHP que se llama URL encode, que es lo que más se recomienda, incluso si usted va al Top OWASP y le dice, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes aplican? Entonces, no, usted debe encodear cualquier dato que él esté pasando y se lo transforme al famoso formato de encodeo URL, ¿cierto? Que eso lo que va a hacer es que todos estos tags se lo va a transformar en una alternativa de tipo, pues obviamente no interpretada para el lenguaje del cliente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar aquí URL encode, ¿cierto? Voy a pasarle cero aquí fácilmente. Le voy a decir, venga, haga uso de esto, voy a guardar los cambios, no sé si de pronto que esto me lo tome directamente. Esto me está imprimiendo la cookie, ahora que donde yo le dé refrescar aquí, ya resulta y pasa que esto ya no me está sirviendo la inyección. ¿Por qué? Porque él va a llegar acá y me va a decir, venga, transfórmeme esto en URL encode y ahí sí imprímamelo. ¿Se va a ver feo? Sí, se va a ver feo, pero obviamente la pregunta mía es, ¿un nombre tiene que tener toda esa cantidad de tags? Obviamente no, ¿cierto? Porque normalmente pues sí, son tildes y esas cosas, pero pues eso es algo que no es riesgoso para una inyección, pero todo lo que sean secuencias de código HTML, pues obviamente sí es peligroso y que obviamente aquí con eso tan sencillo lo podemos empezar a mitigar. Obviamente nosotros como desarrolladores, ¿qué tenemos que hacer? Pues venga, yo creo mi propio código donde yo le envío, lo paso como parámetro, lo proceso de esta forma, lo hago de esta forma, pero la conclusión ¿cuál es? La sanitización de datos, y que todo lo que se pase como de tipo etiquetas debe ser transformado a encodeo de tipo URL. Eso es lo que recomiendan ellos, y con esto pues obviamente con algo tan básico ya empezamos a digamos que aplicar nuestro control en el lado del desarrollo, ¿cierto? Sencillo, sí. En el tema de la persistencia pues es lo mismo que estábamos viendo ahorita, pero con la gran diferencia de que eso lo podemos almacenar en una base de datos o en un archivo de texto. Yo en este caso voy a hacer algo rápido, no, el concepto ya ustedes lo tienen claro, ustedes desarrollan más que yo obviamente, entonces pues ya ustedes al final pues obviamente harán la actividad y ya vamos a ver realmente cómo lo implementan ustedes. Yo voy a almacenar esto que recibo por parámetro en un archivo .log y pues obviamente vamos a procesarlo de la misma manera como se ha venido haciendo, ¿cierto? Te voy a crear aquí voy a llamar a file get content, ¿cierto? Tengan en cuenta todas estas funciones que estamos utilizando, porque más adelante vamos a ver cómo explotar estas vulnerabilidades de una forma en la vida real, como yo lo llamo. Entonces digamos que esta clase va a ser un poquitico larguita, la de mañana no va a ser tan hablada como ahora, sino que mañana ya vamos a resolver una máquina de la vida real en donde vamos a implementar todos estos conceptos que tenemos y cómo podemos llegar nosotros a afectar algo solamente pues, con estos conceptos que tenemos claros aquí, ¿cierto? Ya listo, voy a llamar a file put contents, aquí le voy a decir, venga, name.log, voy a crear un archivo así, voy a almacenar mi información ahí, porque no voy a hacer una base de datos ahorita y ese tema no. Yo le voy a decir aquí un ejemplo, print y aquí voy a imprimir, a guardar lo que tenemos en lo que venga por get, le voy a decir ok, luego le voy a decir que value es igual a, ahora sí, file get content, porque voy a leer lo que está allá, ¿cierto? Y voy a llamar a name.log. Así de chambón lo voy a hacer.
para que vean que en la vida real la explotación de estas vulnerabilidades son igualitas. Y mañana lo vamos a ver en una vulnerabilidad que vamos a analizar hasta el código que vamos a encontrar. Mañana va a estar divertido también. Y voy a dejar esto igual, echo welcome, en este caso no decirle name, sino que voy a imprimir value, porque eso es lo que yo estoy trayendo de mi dato persistente, ¿cierto? O sea, el concepto ya lo tenemos claro acá, ya sabemos qué es lo que va a suceder. Yo vuelvo a correr esto acá, y obviamente, my peunet es igual a my password. Yo esto ya lo voy a tener ya almacenado en ese archivo.log, probablemente. Si ya tengo los permisos, class 1, cierto, cat name.log, y ahí está, lo tengo, cierto. Y quedó almacenado. Entonces, el concepto es claro, pues la persistencia de esos datos permanecen ahí. Yo simplemente lo único que en algún momento cuando yo llegue le diga, oiga, voy a llamar a este archivo y lo voy a leer, entonces ya como esta secuencia de comandos ya está inyectada ya, pues me va a quedar más fácil para yo poderla explotar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya yo no necesito la ingeniería social. La usé una primera vez, probablemente como vector de acceso, pero de ahí en adelante esto ya está en la base de datos. Obviamente, pues existen métodos de triggers en las bases de datos, disparadores que uno crea para, o sea, incluso a nivel de desarrollo yo sanitizo todos los datos, pero pues probablemente encontrar una forma de pasar ahí y ya pasaron a la base de datos, pues también existen los métodos, los triggers que les comento, que son disparadores que se crean a ciertos eventos, en los cuales nosotros pues podemos también limpiar estos datos y podemos no permitir el almacenamiento de esta información cuando viene en este tipo, ¿cierto? O sea, esos son, digamos que métodos que se usan en ese campo. Pero pues obviamente yo muestro esto porque es lo que se ve en la vida real y no les estoy diciendo que empresas cualquiera. Yo he hecho incluso pruebas, a muchos bancos, a Amazon le he hecho pruebas incluso, que probablemente tengo oferta con ellos también de trabajo, y que también pues por un trabajo que yo he hecho con ellos, que también se va a este mismo punto. Obviamente pues la complejidad de explotación es un poquito más difícil, pero la conclusión es la misma. O sea, un simple script alert o un simple path traversal, unas comillas que le pasé o encodié unas cadenas que ya me los interpretó el backend y llegué a la misma conclusión. Entonces es para que ustedes no vayan a decir, pero esto es un ejemplo. No, es el mismo concepto llevado a un código super inmenso. Entonces la diferencia esta es que almacenó, que es persistencia, y que salió con su pare de contar, ¿cierto? Entonces ya tenemos ahí el tema de la persistencia. Y obviamente pues el detalle desde la vulnerabilidad, ¿dónde está? Acá, ¿cierto? No está en otro lugar. Obviamente hay otras cosas que están súper horribles aquí. Por ejemplo, utilizar un file get contents directamente. Esta funcionalidad es bastante peligrosa, pero bueno, al menos yo le estoy pasando como parámetro el nombre. Pero ¿qué tal si yo le dijera, un ejemplo aquí, que le pasara una variable directamente, por decirlo así, name? Ahí sí que, mejor dicho, estoy pero grave. ¿Por qué? Sí, Porque perdió el año. ahí sí perdió el año, como dicen, ¿cierto? Y eso es lo que se ve. Incluso, un ejemplo, yo podría ¿Por hacer... qué? ¿Por qué, Samir? Explícalo, por favor. Fácilmente, ¿por qué? Porque él lo que va a decir es, el file get content lo que va a hacer es leer el contenido de un archivo, ¿cierto? Y si yo lo estoy recibiendo como parámetro acá, pues yo le puedo decir, venga, no me lea esto, sino que yo le puedo decir aquí fácilmente, oiga, ¿qué sistema operativo es usted? Windows, un Linux, por ejemplo. Entonces, listo, vaya a la carpeta etc, passwd, y empiecen a leer archivos del sistema operacional, ¿cierto? Y ya va a decir, venga, yo recibí como parámetro esto, el etc passwd no lo encontré, listo, y yo empecé a verlo reflejado y empiezo a automatizar ese proceso, que eso lo vamos a ver mañana. Todo lo que vamos a digamos, hoy vamos a ver un ejercicio pequeño, pero mañana sí que vamos a mezclar todas las habilidades que tenemos aquí y vamos a ver todas estas explotaciones de este tipo, ¿cierto? Entonces él va a empezar a leer y a enviarme una respuesta, y va a decir, venga, no encuentro hasta que probablemente por una falta de privilegios, probablemente porque se aplicó la parametrización directa, llegó y encontró el archivo, y empecé ya yo a leer datos y a salir de esa famosa caja de arena en la cual estaba, ¿cierto? Entonces esas son, digamos, Javier quiere decir algo. Javier quiere decir, Javier David. Ok.
Gracias, ingeniero. No, una pregunta que de pronto no sé si lo pasé por alto, pero estamos utilizando el método GET para recibir los parámetros, ¿verdad? Entonces, ¿funcionaría igual con todos los métodos? Con el push, con el post, todo. Si el código que estamos utilizando es terrible como este, puede ser el método POST que también va igual. Si yo no sanitizo los datos, va igual. ¿Cuál es la diferencia? Que para yo en el método POST, pues simplemente lo único que hago es que no lo voy a ver por acá, pero sí lo puedo interceptar con un proxy, y que mañana también vamos a ver la configuración de proxy, y ya yo puedo tener también lo mismo. Entonces, si yo no estoy cuidando esto, va a tener el mismo problema. Entonces, eso quiere decir que las cabeceras de HTTP también, o sea, igual, se pueden acceder. Con las cabeceras HTTP se pueden llegar a hacer ataques, y que eso lo vamos a ver ahorita en un ejercicio también. Por ejemplo, miren, yo estoy utilizando el FileGate Cortex, y ¿qué me dijo aquí? Oiga, falló al abrir el archivo, no lo encontró en mi ruta, ¿cierto? Pero si yo llego y aquí en ejemplo, ya sé que con eso yo le escribo aquí un ejemplo, example.1.php. ¿Y qué pasó aquí? Miren, ahí ya me trajo el código, ¿cierto? Echo, tal, ¿cierto? Ya me empezó a traer lo que realmente, ya me leyó un archivo, y miren, me trajo el código fuente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo, venga, léame el contenido de un archivo, pero yo se lo estoy pasando como parámetro, y al yo pasarle como parámetro el valor real, o un dato que esté un archivo que sea real, ya él me lo va a leer, y ahí ya me trajo el código fuente de la aplicación. Y entonces eso se vuelve súper terrible. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo expuesto obviamente todos esos archivos del backend no se pueden leer desde hacer lecturas desde el frontend, pero por una vulnerabilidad de esta sí lo puedo lograr. Entonces ahí ya viene un problema, o sea, todo lo que venga del lado del cliente va a ser un problema fatal. Entonces eso también lo vamos a ver, que es incluso la vulnerabilidad de explotabilidad de esa máquina nace desde ese problema, desde un path traversal o local file intrusion. Entonces, para que lo veamos ahorita y lo tengamos recalcado para mañana. Esto, la mitigación. Samir, vamos a tomar un receso de media hora, nos vemos a las 8:30. ¿Listo, chicos? ¿Estamos? Excelente, ingeniero, sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Les pido el favor que estén muy atentos, porque de esto vamos a ir incrementando y vamos a hacer ejercicios de mañana, y por lo tanto estén muy atentos y haciendo muchas preguntas para que todo nos vaya evolucionando mejor. Bueno, nos vemos a las 8:30. Hasta luego. Listo, ingeniero.